El día de hoy vamos a hablar sobre cómo es la configuración de una cuenta dentro de la plataforma de Cronos para todo el tema de monitoreo de alarmas. En este caso vamos a enfocarnos en las configuraciones básicas, las personas de contacto, el dispositivo de alarma, dependiendo del formato de comunicación, configuración de horarios y acciones automáticas para el tema de notificaciones por correo. Entonces vamos a ingresar a la consola de edición de datos. La mayoría de ustedes creo que ya la conocen. Entonces en la consola de edición de datos vamos a encontrar una pestaña que se llama cuentas, que es desde donde vamos a crear las cuentas y los clientes que en este caso vamos a monitorear. Y vamos a encontrar dos campos, uno que se llama clientes y el otro que se llama, como su nombre lo dice, cuentas, ¿cierto? Entonces el cliente es, por ejemplo, un cliente mayorista al cual ustedes le pueden monitorear varios locales o varios establecimientos. Un ejemplo de ellos puede ser los restaurantes de McDonald's, ¿cierto? Entonces el cliente es McDonald's y cada uno de los restaurantes representa en Cronos una cuenta. ¿Listo? Adicional a esto, los clientes en Cronos, digamos que la función que cumple un cliente en Cronos básicamente es la de una carpeta en una computadora y es agrupar las cuentas de un solo cliente. Pueden haber clientes que no tengan, pues que valga la redundancia, no tenga un cliente creado en Cronos porque se puede dar ese caso o ese escenario. O puede que un cliente el cual solamente tenga una cuenta, no es necesario crear el cliente, simplemente se crea la cuenta. Como les menciono, el cliente es más para darle un orden dentro de la misma aplicación y que cuando ustedes seleccionen el cliente, entonces en la parte inferior les muestre las cuentas que pertenecen a ese cliente. ¿Listo? Ahora, para nosotros crear un cliente o una cuenta, entonces aquí en la parte superior tenemos el botón de añadir. Este botón nos va a generar un recuadro adicional que se llama nueva cuenta o cliente. ¿Listo? Y dentro de las opciones que nos aparecen inicialmente dos opciones, una que se llama cliente y la otra que se llama cuenta. Entonces el cliente solamente me va a solicitar información del nombre, que sería el ejemplo que les planteaba al inicio, McDonald's, ¿cierto? Entonces pondríamos el nombre de el cliente. En este caso no voy a crear cliente, sino que voy a crear solamente una cuenta. ¿Listo? Dentro de la información de la cuenta nos piden tres datos. Entonces, primero nos pide el número de cuenta. El número de cuenta es un identificador de la cuenta dentro del sistema. Ese identificador puede ser el abonado, el mismo abonado del panel de alarma, o también puede ser alfanumérico. Hay algunos clientes que utilizan la plataforma de Cronos que hacen que dentro del mismo número de cuenta, adicional al número de abonado, programan el medio de comunicación de la alarma. Entonces, por ejemplo, si la alarma comunica a través de un GPRS, entonces ponen GPRS guión y seguido del número de abonado. Entonces, por ejemplo, el 1030, ¿cierto? O si es por línea telefónica, entonces ponen tel guión 1030. O hay algunos otros clientes que solamente ponen el número de abonado 1030. Como les menciono, esto es simplemente un identificador de la cuenta en Cronos. Entonces no afecta la comunicación del panel. Si yo lo pongo alfanumérico o si pongo solo números o si pongo letras y números, esto no afecta en nada la comunicación. Listo, para el ejemplo solamente voy a dejar el abonado, que sería en este caso el 1013. Ahora, dentro del nombre, entonces vamos a poner el nombre del local, del establecimiento o de la vivienda que estamos creando. En este caso voy a asignarle el nombre de Oficinas Solutec. ¿Listo? Bueno, y el siguiente campo es un apartado que se llama grupos de cuenta. Entonces, los grupos de cuenta en Cronos tienen dos funciones. La primera es, digamos que ustedes en sus centrales de monitoreo tienen centrales de monitoreo en diferentes ciudades. Voy a hacer el ejemplo con Colombia. Entonces, por ejemplo, digamos que en este caso tenemos una central de monitoreo en Bogotá, otra central de monitoreo en Medellín y otra central de monitoreo en Cali. Y cada central de monitoreo se encarga de atender las alarmas de esa región. Entonces, por ejemplo, Bogotá se encarga de atender las alarmas de Bogotá y Cundinamarca, Medellín de Medellín y toda Antioquia, y Cali, pues de Cali y del Valle del Cauca, ¿cierto? Entonces, los grupos de cuenta lo que me permite es que yo creo, en este caso, para el ejemplo que les estoy planteando, tres grupos con su respectivo nombre, Bogotá, Medellín y Cali.
y todas las cuentas que ustedes vayan creando las voy asignando a ese grupo. Entonces, si creo una cuenta, si estoy creando una cuenta de Bogotá, la asigno al grupo de Bogotá, si estoy creando una cuenta de Medellín, la asigno al grupo de Medellín y así sucesivamente. Y de esta forma, con estos grupos, lo que me permite es que cuando se genere una alarma de esa cuenta, solamente llegue a la central de monitoreo que está asignada a ese grupo. Entonces, por ejemplo, en la central de Bogotá tengo 3 operadores atendiendo alarmas con 3 computadoras. Entonces, esas alarmas solamente llegarían a esas 3 computadoras. En las centrales que tengo en Medellín y en Cali, no se verían porque la cuenta está asignada al grupo de Bogotá. Entonces, eso es lo que me permite los grupos de cuentas, sectorizar o separar las cuentas por grupo para que solamente sean visibles en una región o en un área o en una estación de trabajo. ¿Listo? La otra función de los grupos de cuentas ya de cara al usuario o al cliente final. Digamos que ustedes tienen un cliente que tiene 100 establecimientos y 100 o 100 locales, ¿cierto? Y el cliente les dice que él quiere empezar a automonitorearse. Entonces ustedes lo que pueden hacer es, digámoslo así, realizarle una instalación de una estación de trabajo al cliente para que en esa estación de trabajo él solamente vea esas 100 cuentas. Entonces lo que hacemos es que creamos un grupo con el nombre del cliente, todas las cuentas de ese cliente las asignamos a ese grupo y ya una vez estén asignadas al grupo, entonces las asignamos a la terminal o a la estación de trabajo que le instalamos a él, para que en esa terminal en específico solamente se vean esas 100 cuentas y no vean otras cuentas de otros clientes de ustedes. ¿Listo? Entonces esas son las funciones de los grupos de cuenta. El día de hoy no vamos a ver cómo crearlos. Estos grupos de cuenta se crean directamente desde Tools. El día de hoy no vamos a ver la creación, pero en el caso tal de que se tengan ya grupos de cuenta, entonces es importante seleccionar los grupos de cuenta a los cuales va a pertenecer la cuenta. En este caso lo voy a dejar deshabilitado. También puede pasar que si ustedes actualmente dentro de la plataforma de Cronos no tienen grupos creados, se puede dejar en blanco, sin estar asignado a ningún grupo. Y ya por último, lo que es la parte de la zona horaria. Ya la zona horaria él la toma por defecto en base a la zona horaria de la computadora donde estamos creando la cuenta. ¿Listo? Entonces ya cuando tenemos los datos ingresados, entonces vamos a guardar con el OK y ya tenemos la cuenta creada. ¿Listo? Ahora, dentro de la configuración de la cuenta, ustedes van a observar siempre que vayan a crear una cuenta o vayan a editar una cuenta, que se les habilitan estos botones que tenemos en la parte superior, que se llaman datos generales, datos detallados, servicio, dispositivo, monitoreo, monitoring, seguridad física, pagos, documentos y modificaciones. El día de hoy solamente vamos a ver 4 de estos, que son los 2 primeros, el cuarto que se llama dispositivos y el quinto que se llama monitoring. ¿Listo? Entonces, en el primer campo que se llama datos generales, como su nombre lo dice, es para ingresar datos generales de la cuenta, como la dirección, la ciudad donde están, números telefónicos de contacto, la posición y otros datos adicionales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si observan, nos aparece digamos, una línea en color negro con unas pestañas para ingresar información que se llaman general, adicional 1, adicional 2, contactos, posición, bloqueos y servicios de la cuenta. Entonces, en el campo de general es para ingresar como información general. Entonces, aquí podemos inicialmente agregar, si por error, cuando estábamos creando la cuenta, no la pudimos asignar a un grupo, entonces desde aquí también la vamos a poder asignar al grupo al cual va a pertenecer. ¿Listo? Bueno, luego podemos seleccionar el tipo de cuenta. Entonces el tipo de cuenta es dependiendo de lo que vayamos a monitorear. Para un local, un establecimiento, una vivienda, siempre vamos a seleccionar la opción de inmueble. Ya las otras opciones, como por ejemplo personas, para un GPS personal, guarda sería para los controles de ronda, vehículo para un vehículo, para un GPS vehicular. Hizo lo mismo que la parte de vehículos de recaudos. Bueno, al frente tenemos otro apartado que se llama tipo. Este tipo ya ustedes pueden ir asignándole como los diferentes tipos que ustedes manejan. Entonces, por ejemplo, si es comercial, si es residencial, si es business. Entonces, dependiendo de los tipos que ustedes manejen, del tipo de cliente que tengan, pueden ir asignando los diferentes tipos acá. ¿Listo? Y ellos, a medida que ustedes agregan el tipo, él lo carga automáticamente. Entonces, por ejemplo, si observan, me aparecían 4: almacén, bodega, rondero y video. Yo le puse comercial.
y guardo los cambios. Ya al momento de que cree el tipo, el nombre de comercial ya me queda guardado por defecto en la base de datos. Por ejemplo, si selecciono otra cuenta y vengo acá mismo al apartado de tipo, entonces ya me aparece comercial. ¿Listo? Entonces, a medida que ustedes van creando diferentes tipos, ya él automáticamente se los va guardando dentro de la plataforma. ¿Listo? Bueno, y en descripción corta y en descripción es como para que den ya una descripción sobre el local o para que lo utilicen para ingresar otro tipo de información. Por ejemplo, en descripción corta hay algunos clientes que la utilizan para, o se puede utilizar para lo que es ingresar como una, digamos, una descripción de cómo llegar al sitio. Por ejemplo, que queda cerca a tal lugar o queda cerca a cierta zona. Listo, entonces ahí pueden utilizar descripción. Y en el apartado de descripción ya es para ingresar como datos mucho más avanzados. Ahí pueden ingresar información, por ejemplo, de qué tipo de cliente es, qué tipo de instalación tiene el cliente, dispositivos instalados y información general del cliente. ¿Listo? Estos son datos opcionales que ustedes pueden ir cargando dentro de la cuenta. Ahora, vamos a pasar entonces al siguiente campo que se llama adicional 1. Aquí en el campo de adicional 1 lo que vamos a hacer es ingresar la información de la dirección del sitio. Aquí nos aparece en calle y número. Lo que yo recomiendo es que toda la dirección, para que se vea visualmente más organizado para los operadores en la consola de monitoreo, es que la dirección se ingrese todo en el apartado de calle. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner una dirección. ¿Listo? Bueno, y ya por último, entonces ingresamos lo que es la información de el país, la provincia y la ciudad. Esta información de país, provincia y ciudad se carga desde la pestaña de definiciones en la misma consola de edición de datos. En este caso yo voy a seleccionar aquí Medellín para que ya me tome toda la información. Entonces, cuando ya tenemos cargada la información de país y provincia, él por defecto al seleccionar la ciudad nos toma estos datos de país, la provincia que en el caso de Colombia sería pues el departamento, en otros países se conoce como provincia y ya lo que sería el apartado de ciudad. Y vamos guardando los cambios. También es importante que al momento de que vayan realizando las configuraciones se vaya guardando por si, no sé, si ustedes están conectados por internet hacia la central de monitoreo desde otra red y se cae la conexión de internet, entonces automáticamente se les va a cerrar la consola y por ende se va a perder pues las configuraciones que hayan realizado si no guardar. ¿Listo? Bueno, seguido de eso, entonces vamos a pasar aquí al apartado que se llama contactos. Aquí en contactos lo que hacemos es configurar un contacto general o de ese cliente o de esa oficina. En este caso puede ser el número telefónico de un conmutador o no, no es un número telefónico de una. Perdón, regálame un momento que se cachó aquí la conexión de internet. Listo. No es un número telefónico de una persona en sí, sino que hace más referencia al número telefónico de la sucursal o de la sede que estén creando. Entonces, para agregar siempre en la consola de edición de datos, vamos a agregar desde estos botones que tenemos al lado derecho, el más, el siguiente es editar y el menos es para eliminar. Listo, entonces vamos a agregar un número telefónico. En este caso voy a agregar el número telefónico de Solutec. ¿Listo? También podemos configurar como opcional las horas en las cuales está disponible esa línea telefónica o que se puede llamar. ¿Listo? Y el tipo de contacto. Entonces, por ejemplo, si es una línea terrestre, si es un teléfono móvil, una dirección de email, un fax o un localizador. En este caso, línea fija sería una línea terrestre y en descripción ya le podemos poner que es el número telefónico de la recepción o el número telefónico de un conmutador, ¿cierto? Aquí en este caso vamos a poner conmutador y guardamos los cambios. Y de esa forma podemos ir agregando otros números telefónicos. Qué pena, me indicaban que estaba, se había
frisado la pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo, por favor? Sí, señor, ya. Listo. Entonces, desde aquí, como les mencionaba, vamos a ir agregando los números telefónicos de contacto del sitio, más no de una persona en sí, ya que para las personas a las cuales se debe llamar o se debe notificar, vamos a encontrar un campo más adelante que se llama personas, donde sí debemos ingresar esos datos. ¿Listo? Bueno, otro campo que tenemos aquí que también es opcional es el tema de la posición. Esta parte de posición sirve o se habilita más que todo cuando se utiliza desde Cronos la aplicación de Enpatrol para el tema de el posicionamiento de los supervisores. Entonces, a través de la posición que programemos aquí en la consola de edición de datos y la posición que tenga el supervisor en la aplicación de Enpatrol, podemos programar para que en base a esa posición, Cronos automáticamente envíe al supervisor más cercano o que del operador en base a la posición de los supervisores y la posición de la cuenta, pues pueda enviar al supervisor más cercano. Listo. Aquí para la parte de la localización hay dos opciones. La primera es ingresar las coordenadas manualmente, buscarlas directamente en Google Maps, buscar la dirección del sitio y copiarlas desde el portapapeles. O la otra opción es utilizando los mapas desde Cronos y lo que hacemos es que esta casita en color negro la ubicamos en el sitio exacto donde está el local del cliente, en caso tal de que sepamos su localización. Entonces, desde acá la programamos. Como les mencionaba, esto es más enfocado en la parte de los supervisores. Entonces, aquí, por ejemplo, esta sería la posición de las oficinas de Solutec. Y ya cuando tenemos esa casa sobre la posición, al lado derecho, tenemos la opción que dice obtener latitud y longitud desde el punto seleccionado en el mapa. Entonces, en base a la ubicación donde pongamos la casa, ya él nos toma las coordenadas. Listo. Como les menciono, también es muy útil para la parte de la aplicación de los supervisores, para el envío automático del equipo de respuesta. Listo. Y guardamos. Bueno, luego tenemos un apartado que se llama bloqueos. Entonces, el apartado de bloqueos es para que ustedes puedan bloquear temporalmente alguna función o alguna señal o algún evento en Cronos. Entonces, desde aquí, por ejemplo, pueden bloquear una función periódica. Digamos que un panel está presentando el evento de falla de test constantemente y ustedes ya saben que es que el panel tiene pues esa falla y ya se tiene programada la visita. Entonces, ustedes quieren bloquear la función periódica que tiene la supervisión del test. Desde aquí lo vamos a poder hacer. Damos clic sobre el más. El bloqueo que generemos puede ser permanente o puede ser temporal. Entonces, si yo necesito que solamente sea hasta que el técnico vaya, puedo seleccionar que el técnico va a ir el día de mañana a las 10 de la mañana y ya especificar qué tipo o qué es lo que quiero bloquear. Entonces, por ejemplo, puedo bloquear la supervisión de los horarios, que serían las funciones de estado, el tarde para cerrar y tarde para abrir o tarde para abrir. Las funciones de estado, que también es para la supervisión de horarios, pero en este caso ya es enfocado en la apertura fuera de horario o cierre fuera de horario. El control de conexión es la supervisión del test o la supervisión de la comunicación que tiene Cronos. Ahorita lo vamos a ver. Funciones periódicas, la función del test. Podemos bloquear una señal, un control de video, una patrulla de video. Podemos bloquear una acción en específico. Si tenemos acciones programadas, por ejemplo, para el envío de correos, entonces la podemos bloquear. O también en el caso de los vehículos o los GPS que se tengan en la plataforma, podemos bloquear las geocercas que se tienen programadas. ¿Listo? Ya dependiendo del bloqueo que ustedes generen, por ejemplo, si seleccionamos función de estado, entonces seleccionamos el dispositivo. En este caso no me aparecía un dispositivo porque no lo hemos agregado, pero entonces aquí nos saldría el dispositivo ya sea en formato Conta ID o en formato CIA, el grupo de señales, que sería el grupo de señales de apertura y cierre, y le podemos asignar una descripción. ¿Listo? Como les mencionaba, es para bloquear funciones o ciertos eventos que se tengan en una cuenta temporalmente o ya hasta que ustedes eliminen el bloqueo
manualmente. ¿Listo? Bueno, y ya por último tenemos esta parte que se llama servicios de la cuenta. Entonces, en servicios de la cuenta es para que ustedes básicamente inactiven o activen una cuenta dentro de la misma plataforma. Al inactivar esa cuenta, automáticamente los eventos de esa cuenta dejan de llegar como eventos conocidos a la consola de monitoreo. Entonces, por ejemplo, si la cuenta está transmitiendo, las señales ya no van a llegar al tráfico de los operadores al momento de deshabilitar estos servicios. Esto se puede utilizar, por ejemplo, un cliente que cancele el servicio de monitoreo y que ustedes, o que el cliente les diga, tengo que cancelar el servicio de monitoreo por 1 o 2 meses, pero ya en 2 o 3 meses regreso a nuevamente el servicio de monitoreo con ustedes. Entonces, para que ustedes no tengan que crear la cuenta nuevamente en 2 o 3 meses, simplemente lo que hacen es que deshabilitan los servicios y esa cuenta queda automáticamente deshabilitada. Incluso al momento de deshabilitarle los servicios ya no suma dentro de la licencia de Cronos. Entonces, les va a servir eh, para eso, básicamente inactivar o activar una cuenta. ¿Listo? Bueno. Adicional a esto, tenemos otros campos que nos van a servir, por ejemplo, las opciones que dicen tiempo de espera de servicio, tiempo de espera de mantenimiento y tiempo de espera para tomar la alarma. Las dos primeras están enfocados en la consola de servicio técnico. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos días, si utilizamos la consola de servicio técnico, cuántos días se va a dar de espera máximo para cerrar una orden de servicio técnico y de un mantenimiento? Y en tiempo para tomar la alarma es, por ejemplo, el tiempo máximo que se le va a dar al operador para que atienda una alarma de ese cliente. Listo, entonces, por ejemplo, si yo programo 60 segundos, toda alarma que se genere de esta cuenta tiene que ser atendida antes de los 60 segundos. Si no se atiende antes de los 60 segundos, genera otro evento de alarma indicando que la alarma no se atendió en el tiempo indicado. ¿Listo? Entonces ya ahí también pueden ir modificando esos campos. Bueno, y ya por último tenemos esta parte que se llama ventana móvil. Esto está más enfocado en la aplicación de en client. Entonces, cuando ya un cliente tiene acceso a la aplicación de Enclient para ver sus cuentas, la ventana móvil es que en la aplicación nos va a mostrar al momento de que el cliente ingresa a la aplicación, le muestra las cuentas que pertenecen a él. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo acceso a la cuenta Oficina Solutec, él me puede mostrar como una información inicial que puede ser la información de la cuenta, la acción, la cámara, los grupos de señal, los comandos o señales y eventos. Entonces, en base a la opción que yo seleccione acá, él ya me va a mostrar inicialmente esa información. Por ejemplo, si yo selecciono grupos de señales, entonces yo puedo seleccionar que aquí al lado derecho me muestre el grupo de señal de apertura y cierre, para que lo primero que vea el cliente en la aplicación es el estado del panel, si está armado o desarmado. Pero también puedo seleccionar, por ejemplo, si es un GPS, que me muestre la ubicación. Entonces, para que cuando yo ingreso a la aplicación de Enclient, lo primero que le muestre al usuario sea el mapa con la ubicación del GPS. ¿Listo? En la parte inferior donde dice filtros para clientes es para aplicar filtros para esta misma aplicación. O sea, si yo en la aplicación de Enclient solamente quiero que el cliente vea los eventos de apertura y cierre y que máximo pueda haber información de un mes o de 15 días, entonces aquí programo filtros con información de un día, una semana, 15 días, un mes, y le genero la información que quiero que vea. Si quiero que vea solamente aperturas y cierres, o si quiero que vea aperturas más cierres más robos. Entonces, en base a los filtros que tengo, estos filtros que nos aparecen aquí se configuran en la parte de definiciones de la misma consola de edición de datos. Y ya cuando se están creados en la en la pestaña de definiciones, entonces ya me aparece aquí, simplemente los filtros que van a aplicar para este cliente los paso hacia la columna de activo. ¿Listo? Bueno, esos serían los campos que podemos programar en el primer botón de datos generales. Ahora vamos a guardar aquí los cambios y vamos a pasar al segundo botón que se llama datos detallados. Entonces aquí en datos detallados también nos aparecen unas opciones. Bueno, el señor Jorge levantó la mano. Como les mencionaba al inicio, vamos a hacer algo. Las preguntas las vamos a dejar ya para el final.
Si de pronto, para que no se les olviden, las pueden ir anotando ahí o me las pueden ir enviando en el chat de la misma plataforma de Teams para al final resolver como todas las dudas. Abrimos un espacio para resolver las inquietudes que se vayan presentando. ¿Listo? Bueno, entonces en el segundo botón también nos aparecen varias opciones que se llaman personas, equipos de respuesta, técnicos de servicio, guardas, procedimientos, comentarios, notas, planos y contraseñas. Entonces en el primer apartado vamos a configurar las personas de contacto que están, que se van a crear dentro de la cuenta para notificarle las novedades o los eventos que generen, ya sea para notificar un evento de intrusión o de robo, un evento de pánico, si al cliente se le confirma la apertura y el cierre, entonces las personas a las cuales se debe llamar ante la apertura y el cierre, listo, pues como todas esas personas y se configuran en el orden de llamada, o sea, como la prioridad, cuál es la primera persona a la que se debe llamar, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Entonces, para agregar la persona, vamos a dar clic sobre el más del botón del lado derecho y nos va a salir este recuadro que se llama agregar y editar personas. Entonces, lo primero que vamos a programar es el nombre del usuario. Para el ejemplo, vamos a poner mi nombre, Mateo Marín. ¿Listo? Seguido de eso, al frente tenemos un apartado que se llama tipo. Entonces, el tipo es como el cargo que tiene esa persona dentro de esa oficina o dentro de ese cliente. Ahí nos aparecen varios cargos. Estos cargos son programables por cada instalación de Cronos. Entonces, seguramente los que yo tengo aquí no les aparecen a ustedes, puede que ustedes tengan más o menos cargos, ¿cierto? Esta parte de los tipos de personas se cargan también en la pestaña de definiciones. Ahorita vamos a crear primero el usuario y les muestro dónde los pueden crear. Entonces, por ejemplo, digamos en este caso, pues, vamos a seleccionarlo como empleado y ya seguido de eso tenemos dos campos que se llaman clave y clave de coacción. Estos son palabras claves o frases que se van a tener con esa persona para confirmar que la alarma es real o si la alarma es falsa. ¿Listo? Hay algunos clientes que solamente utilizan la clave, que es simplemente la palabra clave con la cual el cliente confirma que es una falsa alarma y ya si el cliente no dice esa palabra, pues simplemente lo toma como un evento real. Entonces aquí los vamos a configurar para que el operador los tenga como información. Entonces en este caso vamos a poner que la palabra clave sería perro y la clave de coacción es todo está bien. Listo. Bueno, después de agregar la información del nombre, el cargo, la clave y clave de coacción, en la parte superior tenemos varias pestañas. En este caso una de ellas es la opción de contactos donde vamos a configurar los números telefónicos de contacto o medios de contacto que vamos a tener con esa persona, ya sea su número celular, su número fijo, correo electrónico, cualquier medio de comunicación que podamos tener con esa persona, la agregamos acá. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a agregar o vamos a presionar clic sobre el más del lado derecho, ponemos el número telefónico, las horas en las cuales se puede llamar a ese usuario, el tipo de contacto, y ya aquí podemos dar como una descripción del medio de contacto que estamos agregando. Si el usuario tiene una segunda línea celular o un correo electrónico o una línea fija, también lo agregamos acá. Para el tema de las notificaciones vía correo electrónico, entonces también es importante que configuremos el correo electrónico de la persona. Entonces vamos a poner aquí el correo. Y para la parte de, si el correo solamente lo tenemos de manera informativa para que los operadores puedan visualizarlo en la consola de monitoreo, lo configuramos como dirección de email. Si el correo lo vamos a programar para las notificaciones automáticas, entonces lo vamos a configurar como email automático. En este caso yo lo voy a programar con la opción de email automático para que ahorita más adelante que veamos las notificaciones por correo, lo podamos ver. ¿Listo? Y ya guardamos los cambios.
Si ya no se tienen más medios de contacto, simplemente dejamos esa parte de contactos ahí. ¿Listo? Adicional, tenemos otras opciones. Por ejemplo, una de ellas es esta que dice periodos de validez. El periodo de validez es, por ejemplo, si esa persona está trabajando temporalmente o trabaja temporalmente en ese sitio, entonces ya ustedes pueden agregar un periodo durante el cual se va a llamar ese usuario y después de ese tiempo ya no se notifica más. Entonces yo puedo agregar un periodo de validez para que esa persona solamente me aparezca como contacto en ese rango de tiempo que ustedes seleccionen. ¿Listo? La opción que dice bloqueos es el caso contrario, es por si yo necesito bloquear una persona por un tiempo en específico, es decir, el usuario que estamos creando salió a vacaciones por 15 días. Entonces, durante esos 15 días no se debe llamar a ese usuario. Ustedes lo que pueden hacer es bloquear al usuario para que no aparezca dentro de la lista de contactos por esos 15 días y ya una vez finalice el bloqueo, pues vuelve y aparece en la lista de contactos para los operadores. En esta parte es lo mismo, simplemente seleccionan, dan clic sobre el más y especifican de qué tiempo a qué tiempo van a bloquear al usuario. ¿Listo? Y ya el siguiente campo que se llama alarmas es para configurar las alarmas a las cuales se debe llamar a ese usuario. Es decir, por ejemplo, digamos que estamos creando al gerente de la empresa. Entonces el gerente les dice a ustedes que a él solamente lo llamen en robos y en pánicos, que los otros eventos pueden notificar o pueden llamar a otro usuario. Entonces simplemente ustedes lo que hacen es que deshabilitan todas las alarmas y dejarían solamente habilitadas las alarmas de pánico y las alarmas de robo. De esa forma, esta persona que estamos creando solamente le va a salir al operador en la lista de contactos cuando se genere cualquiera de estos eventos. Si se genera otro evento cualquiera, puede ser una apertura, un cierre o una falla, entonces esa persona no sale en la lista de contactos a notificar. ¿Listo? Bueno, y ya por último, vamos a pasar aquí a la pestaña que se llama acceso remoto. Y en acceso remoto lo que hacemos es habilitarle un usuario y una contraseña para que la persona se pueda conectar a la aplicación de EnClient o a la página web de Cronos. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es inicialmente habilitar conexión remota, configuramos un usuario y una contraseña. En este caso, en Cronos no pueden haber usuarios remotos iguales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tienen usuarios que sean, que tengan el mismo nombre o que tengan nombres parecidos, deben de tener presente que no se puede duplicar el usuario remoto. Entonces, para el ejemplo, vamos a poner aquí Mateo Marín y le vamos a asignar una clave. Dentro de la información de la clave, Cronos, pues actualmente se le puede aplicar una política para que las claves tengan cierto límite de caracteres, pero en su mayoría todos vienen con esas políticas deshabilitadas, entonces ya ustedes definen las políticas que le quieren o qué contraseña le quieren asignar. Y ya por último habilitamos los permisos que va a tener ese usuario dentro de la aplicación. Si observan, nos aparecen al lado derecho tres columnas, una que dice en client, @client y Mobile Customer Console. Esas son para las dos aplicaciones de Cronos. En este caso la aplicación de Mobile Customer, perdón, ya no está disponible en ninguna de las tiendas, ya actualmente la única que está es en Client y la que dice @client es para la página web. Entonces las opciones que tienen el más es porque ese permiso aplica para esa aplicación, pues valga la redundancia, ¿cierto? Si tiene el signo de menos, entonces es es un permiso que así usted lo habilite, no va a aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo doy editar contactos de persona, si yo lo habilito, no lo va a poder realizar desde la aplicación porque pues, el permiso no tiene o la aplicación no tiene esa opción. ¿Listo? Entonces ya simplemente definen ustedes qué permiso le van a dar al usuario desde la aplicación o desde la página web. Le habilitan, si en este caso le vamos a habilitar todos los permisos, le habilitamos todas las opciones y guardamos los cambios. ¿Listo? Entonces, de esa forma se crean los diferentes usuarios. Si en un sitio en particular son 10 o 15 personas a las cuales pueden llamar, aquí las creamos todas. ¿Listo? Algo que también les puede pasar es que una persona
puede ser contacto de varias cuentas. Por ejemplo, digamos que la persona que crearon fue el gerente y el gerente es un usuario a notificar en estas 7 cuentas adicionales que tenemos acá. Entonces, ustedes no tienen que crear esa persona desde cero en las otras cuentas. Por ejemplo, vamos a venir aquí a la cuenta 8032 para que veamos esta parte. Digamos que necesitamos asociar al usuario Mateo Marín a la cuenta 8032 también. No es necesario crear desde cero al usuario, sino que presiona, o sea, el proceso es muy similar, damos clic sobre el más, pero ya no vamos a ingresar los datos manualmente, sino que al frente del recuadro de nombre tenemos un recuadro más pequeño con 3 puntos. Ese recuadro es básicamente un buscador de personas que ya tengo creadas en otras cuentas, para no tenerlas que volver a crear. Entonces ya simplemente lo que hacemos es buscar al usuario, me aparece la información y él me guarda ciertos datos, no me guarda todo. Lo que es el tipo y la clave, hay que ingresarlas manualmente. Pero lo que es la información del contacto y la configuración del acceso remoto, el usuario lo guarda. Entonces ya simplemente ustedes lo que harían es que ingresan la información del cargo que tiene la persona, la clave, en caso tal de que sea la misma. Y en acceso remoto, lo que sí debemos hacer es habilitarle la conexión remota y habilitarle los permisos y guardamos los cambios. Entonces, de esa forma podemos crear o asignar una persona que ya esté creada en una cuenta a varias cuentas. Entonces, si es una persona que se debe asociar a 10 cuentas, simplemente la creo en la primera cuenta y ya la voy asociando a las demás. ¿Listo? Bueno, vamos a volver aquí a la configuración. Listo, entonces, ahora, después de que ya configuramos la parte de personas, como les menciono, en este caso solamente vamos a crear un usuario, pero ustedes pueden crear aquí 5, 6, 7 o más personas de contacto. Lo importante también es que los vayan creando en el orden de llamada, porque si observa, toda persona al momento que ustedes las creen, toma una prioridad. Y esa prioridad es el orden en el que le va a aparecer a los operadores en la consola de monitoreo para que se comuniquen con ellos. ¿Listo? Bueno, luego tenemos un apartado que se llama equipos de respuesta. Los equipos de respuestas para la parte de pues como su nombre lo dice, la reacción o los supervisores. Y esto es en base a la lista de supervisores que tengan ustedes previamente cargada en la pestaña de definiciones. Bueno, mencionando el tema de definiciones, algo que había quedado pendiente es el tipo de personas. Como les mencionaba yo ahorita, los cargos de las personas que decía empleado, gerente, propietario, eso lo podemos crear desde definiciones en el último botón que se llama diccionarios y aquí vamos a encontrar un apartado que se llama tipo de personas. Entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan un cargo adicional, lo pueden crear desde acá, damos clic sobre el más, le ponemos el nombre y siempre se deben de habilitar estas dos opciones que dicen usuario a notificar y usuario a recurrir. ¿Esto con qué fin o para qué se habilita esto? Básicamente para que cuando yo asigne, por ejemplo, yo estoy creando un cargo que va a ser, vamos a poner que es vigilante, ¿cierto? Y le habilito la opción que dice usuario a notificar y usuario a recurrir. Entonces, cuando yo asigne una persona tipo con este cargo tipo vigilante y tenga estas dos opciones habilitadas, en la consola de monitoreo a los operadores le va a salir en la lista de contacto. Qué pena, un momento que la señora Caterina está indicando. Bueno, señora Caterina, actualmente no tengo solicitudes pendientes. No sé si puede decirle que vuelva y trate de conectarse. Bueno, lo que les iba a mencionar es que esta parte de usuario a notificar y usuario a recurrir es para que le salga dentro de la lista de contactos a los operadores. Y adicional que en los botones de la parte inferior, los que se llaman Alar Comics, que cuando la persona seleccione el botón de el usuario a notificar, le aparezca dentro de esa lista si se seleccionó como vigilante. ¿Listo? Bueno, ahora, seguido de eso, vamos entonces aquí a la parte de equipos de respuesta. Como les mencionaba, la opción que dice compañía interventora es para agregar la lista de los supervisores que le van a prestar como el servicio de
supervisión a esta cuenta. Esa lista o el listado de supervisión se agrega también desde el apartado de definiciones. Listo. Y ya para agregarlo simplemente damos clic sobre las tres líneas, tres puntos que tenemos al lado derecho, buscamos los supervisores que tenemos creados, en este caso vamos a utilizar este que se llama Taxolute Group, en este caso ustedes ahí tendrían los supervisores que se tienen habilitados y guardamos los cambios. Entonces ahí nos aparece que la compañía o la sucursal, en este caso que se llama Taxolute Group, tiene el supervisor 1 y el supervisor 2. ¿Listo? Lo mismo en el apartado de técnicos de servicio. Esto va más enfocado también en la parte de mantenimiento. Si ustedes utilizan la aplicación de mService para el control de las órdenes de servicio desde Cronos, entonces lo mismo. Siempre que creemos una cuenta, es importante asignarle los técnicos que pueden prestarle el servicio de mantenimiento a la cuenta, ya sea porque los tengan separados los técnicos por sucursales o por compañía. Entonces aquí seleccionan la compañía de los técnicos y ya lo mismo, me despliega los técnicos que están asignados a esa compañía o a esa sucursal. ¿Listo? Bueno, seguido de eso tenemos otro apartado que se llama procedimientos. Aquí es para cargar procedimientos que se van a tener con ciertas alarmas. Por ejemplo, cuál es el procedimiento para la alarma de pánico, para la alarma de robo, para la alarma de fuego, una alarma de una emergencia médica. ¿Listo? Los procedimientos también se pueden cargar previamente desde definiciones, es decir, ustedes aquí en definiciones, en este botón que se llama procedimientos de alarma, pueden tener plantillas de procedimientos para que cuando estén creando la cuenta, lo único que tengan que hacer es asignar ese procedimiento a la cuenta que estén creando. En este caso tenemos estos 5 procedimientos, que es el de activación de entrada, alarma de pánico, alarma de robo, aperturas y pánico, ¿cierto? Y ya cuando selecciono, entonces me aparece el paso a paso, notificar al usuario, en notificar al usuario me da 3 opciones, si el usuario sí contestó, si no contestó, ¿cierto? Y el envío del equipo de respuesta. Entonces, en base a los procedimientos que tengamos creados o también lo podemos crear manualmente, aquí tenemos la opción para agregar el procedimiento. Lo primero que hacemos es seleccionar la alarma para la cual va a aplicar el procedimiento. Entonces, si vamos a agregar el procedimiento de pánico, en las alarmas buscamos la alarma de pánico y aquí tenemos algo que se llama agregar procedimiento manualmente o agregar procedimiento desde patrones. Agregar procedimiento manualmente es que voy a agregar el paso 1, el paso 2 de forma manual. O si lo hago desde patrones, entonces ya me aparecen los procedimientos que tenemos creados. ¿Listo? Algo que les recomiendo con esta parte de procedimientos es que si lo vamos a agregar desde acá, que no sean procedimientos que tengan un texto muy largo, porque por visualización, si es un texto muy extenso, no se logra, o en la consola de monitoreo, hay veces no se logra visualizar todo. Si el procedimiento que ustedes tienen, por ejemplo, en una alarma de pánico, es un texto bastante largo, lo recomendable es que lo realicen desde el apartado que se llama comentarios, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero si el procedimiento es un texto corto, así como lo vemos en pantalla, que es solamente notificar al usuario y equipo de respuesta, enviar equipo de respuesta, pues sí lo vamos a poder hacer desde acá. ¿Listo? Entonces, al momento de que ya agrego el procedimiento, guardo los cambios y ya aquí me quedó el procedimiento para la alarma de pánico. De esa misma forma, agrego el procedimiento para la alarma de robo. Entonces, presiono clic sobre el más, selecciono la alarma, que en este caso sería robo, y ya aquí selecciono el procedimiento para la alarma de robo. Entonces aquí ya lo mismo, si observa me aparece notificar al cliente y si la alarma es real, enviar al supervisor en base a los procedimientos que tengo sobre las plantillas. ¿Listo? Bueno, luego tenemos el apartado que se llama comentarios. La opción de comentarios, como les decía, también se puede utilizar para la parte de procedimientos. Y lo recomendamos más que todo cuando son procedimientos que el texto es muy largo o la instrucción que le van a dar al operador es muy larga para que se logre visualizar completo en la consola de monitoreo. Listo, y ya lo que hacemos es simplemente dar clic sobre el más. También pueden tener plantillas creadas, es decir, si observan aquí también me aparece agregar comentario manualmente o agregar comentario desde plantillas.
Las plantillas las podemos crear directamente desde la pestaña de definiciones. Aquí tenemos un botón que se llama comentarios, entonces aquí también puedo crear el comentario, ¿cierto? Si observa ahí nos aparece atención de alarma de robo y en descripción en horas de la noche las activaciones de robo se deben enviar a la policía. Pero ya si es un texto pues mucho más extenso lo pueden agregar ahí. Y lo mismo, si necesitamos agregar ese procedimiento, entonces selecciono agregar comentario desde plantillas, atención de alarma de robo y ya me agrega el comentario. ¿Listo? Como les decía, esto es una opción adicional para la parte de procedimientos. Bueno, y ya por último en este botón de datos detallados vamos a agregar o vamos a poder agregar los planos. Ya sea un plano como tal del local del cliente o fotos. Por ejemplo, si ustedes tienen fotos de la fachada o del local o de la vivienda del cliente, desde aquí los van a poder agregar. La información o las imágenes que se agreguen acá tienen que estar en formato JPG, ¿cierto? Si de pronto las tienen en otro formato, en PNG, GIF, lo que se recomienda en estos casos es que lo abran con un editor de imágenes, en este caso puede ser Paint, y ya lo convierten a JPG, ¿cierto? Y para agregarlos, entonces damos clic en el más de la parte inferior. Podemos agregar una carpeta o solamente un plano. La carpeta es en caso tal de que sean varias imágenes las que vayan a agregar. Entonces se agregan la carpeta, le ponen un nombre a la carpeta. En este caso, si solamente es un plano, entonces seleccionamos la opción de plano, le ponemos un nombre. Por ejemplo, aquí vamos a poner plano del local. Y ya para asignar la imagen, damos clic en el botón de agregar del lado derecho, seleccionamos la ruta donde está el plano y le damos en guardar. ¿Listo? Entonces ya si observan ahí puedo tener como el plano del local y en este plano vamos a poder también agregar la información de la localización de las zonas. Por ejemplo, si el panel tiene 10 zonas, entonces yo dentro del plano con el dispositivo que agregue de la alarma puedo agregar o ingresar la información de dónde están ubicadas cada una de las zonas. Dentro del mismo plano puedo agregar las cámaras, en caso tal de que tengamos cámaras agregadas, ahí también lo podemos hacer. Vamos a ver si al final nos da el tiempo para ver esta parte. Si no, pues ya se podría programar una nueva capacitación para mostrarles cómo agregar los dispositivos al plano. ¿Listo? Bueno, ya con eso terminaríamos el segundo botón que tenemos hasta datos detallados. Algo que, una aclaración que es importante, o sea, los datos que estamos viendo hasta acá, no todo es obligatorio, pero es recomendable que se agreguen para que al momento de que un operador atienda el evento de alarma, pues tenga toda la información posible o que la información sea lo más completamente posible para que ellos puedan llamar a los usuarios correctos, en el orden correcto, confirmar con las palabras claves si las alarmas son reales o falsas, que puedan enviar a los supervisores. Entonces, son datos o son configuraciones que se recomiendan realizar para que al momento de que se atienda la alarma, pues sea mucho más fácil para los operadores. Pero no son campos pues obligatorios, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al cuarto botón que se llama dispositivos. De todas las configuraciones que vimos, digamos que este es el campo más importante porque del dispositivo que agreguemos va a depender la correcta comunicación del sistema de alarma. Porque si yo agrego un dispositivo que no es o configuro mal el dispositivo, puede que no me lleguen señales de forma correcta a la consola de monitoreo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a agregar un dispositivo. En este caso, para agregar el dispositivo tenemos varias opciones. Una es seleccionar dispositivo, dar clic sobre el más y ya seleccionar agregar dispositivo monitoreado. O en la parte inferior tengo el botón de más, también me aparece la opción que dice agregar dispositivos. ¿Listo? Entonces, cuando les aparece esta opción de agregar dispositivos, en la parte superior les va a aparecer algo que se llama desde las plantillas. Desde las plantillas son plantillas de los dispositivos que ustedes van a poder o que pueden monitorear en cada uno de sus sistemas de alarma.
Los dispositivos que les aparezcan ahí pueden ser diferentes para cada central de monitoreo, o sea, pueden haber centrales de monitoreo de las personas que están actualmente conectadas a la reunión que tengan o más dispositivos o menos dispositivos, por eso puede que les parezca extraño algunos dispositivos que tenemos aquí agregados. Pero los que generalmente tenemos ahí son dispositivos en formato Conta ID, en formato CIA, un dispositivo para un comunicador LX, para cámaras, para grabadores, para controles de ronda, ¿cierto? Entonces, dependiendo si estamos agregando un sistema de alarma, vamos a agregar la alarma en base al formato de comunicación. Entonces vamos a encontrar un dispositivo en algunas plataformas que las identifican con el nombre CID GPRS AIC. Hay otros que aparecen CID GPRS AIC sin confirmación, con confirmación de apertura, con confirmación de cierre, y es en base a lo que ustedes necesiten confirmar con el usuario final. Hay usuarios al que llaman en apertura y no llaman en cierre. Hay otros a los que solamente llaman en eventos de robo y activaciones de pánico, pero no lo llaman en aperturas y cierres. Entonces, las plantillas o los dispositivos que ustedes encuentran aquí están personalizables por cada plataforma de Cronos. Por eso les decía que puede que los que están visualizando les parezcan extraños, porque pues este es la plataforma que utilizamos en Solutec. ¿Listo? Entonces, digamos que la alarma transmite en formato Conta ID. Entonces, vamos a utilizar esta plantilla que se llama CID GPRS AIC. ¿Listo? Algo como opción es que en este campo de nombre pueden configurar la referencia del panel de alarma. Entonces, digamos que es una DSC 1832. Es opcional. Si quiere, también se puede dejar con el mismo nombre del dispositivo, no afecta en nada la comunicación del panel. O sea, digamos que al cambiar ustedes ese nombre no va a afectar que comunique la alarma, ¿listo? Y en el campo que dice número de hardware, vamos a configurar el número de abonado del panel. En este caso sería el 1013. Aquí en número de hardware sí es importante que solamente programemos el abonado. O sea, como yo les decía al inicio, si yo en el número de cuenta puse tel-1013, en este caso aquí sí solamente pongo o configuro el número de abonado, porque si le pongo las siglas de, por ejemplo, de TEL o de GPRS, me va a afectar la comunicación de la alarma. ¿Listo? Entonces ya después de que agregamos el dispositivo, el nombre y el número de hardware, vamos a guardar los cambios. ¿Listo? Y ya nos va a aparecer el dispositivo que tenemos acá. A ese dispositivo ya viene con unas configuraciones por defecto. Una de ellas es este campo que dice test. En este caso, el dispositivo que yo agregué no tiene esta supervisión de test. En la mayoría de las plataformas de ustedes, posiblemente cuando ustedes agreguen el dispositivo van a ver que aquí en test les va a aparecer una alarma que generalmente es sistema incomunicado y en frecuencia les va a aparecer un tiempo. Entonces esta función de test me va a servir para supervisar la comunicación del panel o supervisar que el sistema esté comunicando. Y es en base a un tiempo en específico que programemos. Por defecto, como les menciono, ya la mayoría de las plataformas de ustedes viene con esa opción. Entonces, el por defecto viene con la alarma de sistema incomunicado y en frecuencia ya tiene el tiempo de supervisión. Generalmente o por defecto vienen con un día. Entonces, básicamente lo que hace esta función es que si en el tiempo que tenemos acá no se recibe una señal del panel de alarma, él va a generar la alarma de sistema incomunicado. ¿Listo? Bueno, ya lo otro, como les decía, esto no se tiene pues que programar, por defecto ya está. Lo otro que sí es importante en la programación es la parte de los diccionarios. Aquí en la parte de los diccionarios vamos a agregar el formato de comunicación, perdón, la información de las particiones, las zonas y los usuarios que tiene programado el panel. Y los vamos a programar en base al formato de comunicación. Entonces, por ejemplo, lo que es el formato Conta ID, las particiones, el panel las envía con 2 dígitos. O sea, por ejemplo, si es la partición 1, envía con los dígitos 01. Si es la partición 2, 02.
Y las zonas y los usuarios los envía con 3 dígitos. Entonces, por ejemplo, la zona 1, 001, la zona 2, 002, y lo mismo con el usuario 1, 001, 002, y así sucesivamente. Eso en el formato Conta ID. En el formato CIA pueden haber variaciones. Por ejemplo, si es una comunicación análoga por CIA, por línea telefónica, entonces las particiones las envía con un dígito y las zonas y los usuarios con 2 dígitos. Entonces, por ejemplo, la partición 1, solamente el número 1, la zona 01, el usuario 02, ¿listo? Y, por ejemplo, si es por una comunicación IP, si es sencilla por una comunicación IP, entonces lo envía con 4 dígitos. Lo que es la parte de las zonas y los usuarios. La partición sí lo sigue enviando con un solo dígito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Conta ID, ahorita cambiamos el dispositivo hacia CIA. ¿Listo? Entonces digamos que vamos a agregar 2 particiones. Las particiones las vamos a agregar en el recuadro que se llama subsistema. Y para agregar las particiones vamos a dar clic sobre el más sobre ese recuadro. Entonces en partición vamos a poner el número de la partición. Como les decía, si es Conta ID vamos a poner 01. Y en el nombre vamos a poner cómo se va a llamar esa partición. Si partición 1, partición general, o por ejemplo si son el local del cliente está dividido en las oficinas y la bodega, entonces le ponemos el nombre de la partición 1 las oficinas y la partición 2 bodegas. En este caso yo voy a utilizar nombres genéricos de partición 1, ¿cierto? Y lo mismo con la partición número 2, entonces 02 y partición 2. Bueno, en el apartado que dice puntos, como les decía, vamos a agregar las zonas y las zonas son 3 dígitos para Conta ID. Entonces vamos a dar clic sobre el más. En el apartado que dice número, vamos a poner el número de la zona, en este caso 001, y en nombre vamos a poner cómo se llama esa zona. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, que esto es un magnético, entrada principal. Listo. La zona 2 de la misma forma, 3 dígitos, 002. Por ejemplo, aquí pongamos PIR entrada principal. Listo. Y así sucesivamente con todas las zonas. Si el panel tiene pues 16, 32 zonas, entonces ahí las vamos a ir agregando todas con 3 dígitos. Y lo mismo con los usuarios. Los usuarios sería pues como la posición del usuario en el panel. Entonces por ejemplo, el usuario 1, lo mismo, son 3 dígitos, 001, y ya ponemos el nombre del usuario. Y así sucesivamente con cada uno de los usuarios. Cuando ya los tenemos agregados todos, entonces vamos a guardar los cambios. ¿Listo? Eh, bueno, por aquí nos hacen una pregunta. Sí, sino que ahí se presentó un problema en la traducción. El señor Luis nos pregunta que por qué en el recuadro de particiones no se agrega particiones, sino que es un error de traducción. Entonces, al momento de realizar la traducción, subsistema quedó pues con ese nombre, pero la información se agrega en subsistema. ¿Listo? Bueno, lo otro que les iba a mencionar es que algo que puede pasar es que ustedes, digamos que tienen una alarma que está transmitiendo por CIA y va a transmitir a Conta de IT, pero ustedes no quieren agregar nuevamente toda la zonificación, sino que simplemente sería editar los dígitos. Entonces ustedes no tienen que o pueden respaldar la información de las particiones, las zonas y los usuarios previamente a eliminar el dispositivo. Para respaldar esa información, si observa aquí tenemos estos botones que es para exportar e importar la configuración. ¿Listo? Entonces, este del que tenemos aquí es para importar. Entonces, si yo lo quiero guardar, por ejemplo, en el escritorio, lo guardo, él básicamente lo que hace es que lo guarda con el número de abonado y la palabra diccionarios. Entonces ya guardo la información de la zonificación. ¿Listo? Después de que ya tengo la información de particiones y zonas y usuarios guardada, lo que puedo hacer es eliminar el dispositivo y agregar un nuevo dispositivo. En este caso vamos a agregar la plantilla de CIA. Esto, el abonado sería 1013. Guardamos los cambios.
Guardamos nuevamente y ya lo que hacemos es simplemente importar esa zonificación que guardamos. Entonces lo mismo, ya le doy sobre el botón de importar, selecciono el archivo, le doy en abrir y ya él me guarda la información. Ya lo que tendríamos que hacer, como es un formato de comunicación diferente, es cambiar los valores. Entonces, como les decía, en el apartado decía, si es para las particiones, son solamente un dígito, entonces sería borrar los dígitos iniciales de cada una de las particiones y lo que son zonas y usuarios va a depender del formato del medio de comunicación, como les decía. Si todavía es un CIA por comunicación análoga, por línea telefónica, entonces los puntos son con 2 dígitos, las zonas 2 dígitos y los usuarios 2 dígitos. Si la comunicación es por IP, entonces las zonas son con 4 dígitos y los usuarios lo mismo, con 4 dígitos. Entonces, dependiendo de la comunicación, digamos que es comunicación IP, simplemente lo que hacemos es agregarlos un dígito adicional a las zonas y un dígito adicional a los usuarios. ¿Listo? Y de esa forma no tienen que eliminar o volver a crear la zonificación. ¿Listo? Bueno, algo que también puede pasar es que algunos clientes configuran abonado diferente por partición. Por ejemplo, la partición 1 tiene el abonado 1013, pero la partición número 2 tiene el abonado 1014. Entonces, ustedes para eso no tienen que crear una segunda cuenta con el abonado 1014, sino que simplemente agregarían un segundo dispositivo con el mismo formato de comunicación. Por ejemplo, el abonado sería en este caso, el dispositivo nuevamente sería CIA. Aquí también pueden poner nuevamente el de 1832 o simplemente dejarlo en CIA. Y en número de hardware ya no programamos el primer abonado, que sería el 1013, sino que sería el 1014. ¿Listo? Esto solamente es en caso tal de que tengamos abonado diferente por partición. Pero si todas las particiones tienen el mismo abonado, no es necesario agregar 2 dispositivos. Simplemente sobre un dispositivo agregan la información de las particiones, las zonas y los usuarios. ¿Listo? Cuando se tiene abonado por partición, entonces ya no necesito o ya no debo de agregar en la partición 1 la partición 2, sino que las agrego es en el segundo dispositivo. Aquí en el dispositivo 1014, entonces agrego la partición número 2 y en puntos agregaría las zonas que pertenecen a la partición número 2. Entonces, por ejemplo, la zona 3, digamos que es un PIR pasillo. ¿Listo? Y en los usuarios lo mismo, los usuarios que pertenecen a la partición 2. Si son los mismos de la partición 1, de igual forma los tengo que agregar en este segundo dispositivo. Entonces, por ejemplo, el usuario 01. Y ya guardamos los cambios. ¿Listo? Como les decía, esta parte que acabamos de ver solamente es en caso tal de que cada partición tenga un abonado diferente. ¿Listo? Bueno, y ya con eso terminaríamos la parte de los dispositivos. Ahora, vamos a pasar a ver lo que sería la configuración de las acciones automáticas para el envío de aperturas y cierres y supervisión de horarios. Entonces, para la supervisión de horarios, tenemos un apartado que se llama, vamos a ingresar a la parte de monitoring. Y aquí vamos a encontrar algo que se llama funciones. Entonces aquí en funciones tenemos 2 tipos de funciones que me van a servir para configurar los horarios, que es funciones de estado y funciones de cambio de estado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Funciones de estado es para supervisar el tarde para cerrar o tarde para abrir. ¿Listo? O por ejemplo, cliente no ha cerrado o cliente no ha abierto. Y la opción que dice funciones de cambio de estado me va a servir para monitorear aperturas fuera de horario, es decir, en horario en el que el cliente tiene que estar cerrado, que si se genera una apertura, entonces que me genere una alerta.
O caso contrario, que el horario en el que el cliente tiene que estar abierto, el sistema de alarma tiene que estar desarmado, entonces que me genere una alarma de cierre fuera de horario, perdón, si cierre fuera de horario o cierre en horario no permitido. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre funciones de estado y funciones de cambio de estado. Primero vamos a ver cómo se configurarían funciones de estado. Antes de esto, permítame válido si esta cuenta, sí los tiene. Funciones de estado. Entonces, primero, para configurar el horario, es importante definir cuál es el horario que va a tener el cliente. Por ejemplo, si el cliente trabaja de lunes a viernes, entonces de lunes a viernes a qué horas abre y a qué hora cierra. O si el cliente trabaja de lunes a sábado y de lunes a viernes abre y cierra a una hora, pero el sábado cierra a una hora diferente. Es importante tener esto definido porque si hay diferentes horas de cierre y diferentes horas de apertura, entonces para cada hora de cierre y hora de apertura tengo que configurar un horario independiente. Por ejemplo, si el cliente de lunes a viernes cierra a las 7 de la noche, pero el sábado cierra a las 2 de la tarde, entonces ahí tendría que configurar dos horarios, uno de lunes a viernes y un segundo para el día sábado. Pero si el cliente, por ejemplo, solamente trabaja de lunes a viernes, sábados y domingos no abre, entonces para supervisión de tarde para cerrar, no solamente configuraría un horario. ¿Listo? Para el ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a decir que de lunes a viernes, el cliente abre desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Los sábados, digamos que abre a las 9 de la mañana y cierra a las 2 de la tarde. Y los domingos no abre. Ese sería nuestro ejemplo para programar el horario. Entonces, en base a lo que les mencionaba, yo inicialmente tengo que configurar un horario para supervisar el cierre de lunes a viernes. Entonces, para crear esta configuración, vamos a dar clic sobre el más del lado derecho. Seleccionamos inicialmente en el recuadro que nos va a salir el grupo de señal. El grupo de señal es algo que me permite agrupar varias señales en caso para yo realizar una supervisión. En este caso siempre vamos a seleccionar el grupo de señal de armado o desarmado. En algunas versiones o en algunas instalaciones de Cronos también lo vamos a configurar, los vamos a encontrar como apertura y cierre. ¿Listo? En este caso nos aparecen varios porque cada dispositivo tiene un grupo de señal por partición. Entonces aquí nos aparece armado y desarmado de la partición 1, de la partición 2, de la partición 3. Esto es en caso tal de que también tengamos el dispositivo esté separado por particiones y que cada partición tenga un horario diferente. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a seleccionar el que se llama armado y desarmado partición 1. Luego vamos a seleccionar la alarma que se va a generar cuando el cliente no cierre a la hora La imagen indicada. está congelada. Regálenme un momento, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Me confirman si ahí la están viendo nuevamente. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces lo que les mencionaba ¿Podría es que, repetir lo último? Es que no se alcanzó a ver. sí, claro, les decía que lo primero que vamos a seleccionar es el grupo de señal. Entonces en el grupo de señal inicialmente van a encontrar nombres diferentes. En algunas versiones, pues en algunas instalaciones de las personas que están conectadas las pueden encontrar como armado y desarmado. Hay algunos que también lo pueden tener como estamos viendo que lo tienen separado por particiones. Hay otros que los tienen con el nombre de apertura y cierre. Entonces, generalmente los que se deben de seleccionar es el de apertura y cierre o armado y desarmado. Con esos dos son los nombres más comunes con los cuales los van a encontrar. Y también puede que lo encuentren separado por particiones, porque el dispositivo está configurado para que esté separado por la partición 1, la partición 2, la partición 3. Entonces, así como lo estamos viendo, aquí tenemos que tenemos tres grupos de señal para la partición 1, para la partición 2 y para la partición 3. En este caso, digamos que vamos a programar el horario para la partición número 1.
¿Listo? Después de esto vamos a seleccionar la alarma que se va a generar cuando el cliente no cierre a la hora que le programemos. Entonces, puede haber una alarma que se llame tarde para cerrar. En algunos clientes lo tiene como no cierre, otros clientes lo tiene como cliente no ha cerrado. ¿Listo? Bueno, Jason Maestre levantó la mano. Jason, qué pena. Si quieren, no sé si me puede realizar las consultas a través del chat y al final, como les mencionaba, tenemos un espacio para resolver como las inquietudes. ¿Listo? Bueno, en este caso entonces como vamos a primero a configurar el tarde para cerrar, entonces seleccionamos la alarma tarde para cerrar, ¿listo? Luego tenemos algo que se llama estado requerido. El estado requerido es en el estado en el que tiene que estar el panel a la hora que yo le indique y es dependiendo de lo que yo vaya a supervisar. Entonces, si yo voy a supervisar el cierre, en este caso el estado requerido sería de armado, pero si yo voy a supervisar la hora de apertura del cliente, el estado requerido sería desarmado y ya no sería tarde para cerrar, sino que sería tarde para abrir o cliente no ha cerrado o no ha abierto, como esté pues en el nombre de la alarma. ¿Listo? En este caso, tarde para cerrar y como inicialmente vamos a supervisar la hora de cierre, entonces el estado requerido sería armado. ¿Listo? Ya dentro del tipo de calendario, entonces vamos a indicar para qué días de la semana va a aplicar ese horario. Si para todos los días, para los días laborales, que sería de lunes a viernes, días no laborales solamente sería sábados y domingos, o tenemos la opción que dice día específico de la semana o día específico del mes. Día específico de la semana es, por ejemplo, si el cliente en un día específico de la semana tiene un horario diferente a los demás. Entonces, con esta opción lo vamos a poder hacer. Listo, para el ejemplo dijimos que de lunes a viernes cerraban a las 7 de la noche. Entonces puede utilizar la opción de días laborales que me aplicaría de lunes a viernes. Listo. Seguido de eso, nos van a aparecer el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. Ese sería el rango de horas que yo voy a supervisar que el cliente sí cierre. Entonces, el tiempo de inicio sería la hora en el que el cliente normalmente cierra. Para el ejemplo, dijimos que a las 7, entonces ahí pondríamos 7. Algo que hacen algunos clientes también es que, o le recomendamos a los clientes, es que le den un margen de ya sea 10 o 15 minutos, porque generalmente no cierran en punto. Entonces, hay algunas veces que cierran 15 minutos tarde o 10. Entonces, se le puede dar un margen de 15 minutos para que la supervisión inicie desde las 7:15, ¿cierto? Y la hora de finalización es por cuánto tiempo yo voy a supervisar que el cliente sí cierre. Es decir, si yo solamente necesito que el sistema me alerte la primera vez, yo notifico al cliente y ya depende del cliente o ya corre por responsabilidad del cliente que cierre. Entonces yo simplemente puedo programar que la supervisión, que la hora de finalización sea a las 19:16 por un solo minuto, porque solamente necesito que me alerte una sola vez. Pero si ustedes con el cliente tienen contratado informarle varias veces durante la noche si no ha cerrado, entonces la hora de finalización ya programamos por cuántas horas adicionales voy a supervisar, si lo voy a hacer por 1 hora más, 2 horas más o 3 horas más. Entonces digamos que lo vamos a hacer hasta las 10 de la noche. Entonces hasta las 22:15, ¿listo? Y ya después de que programo la hora de finalización, entonces puedo configurar en verificar de nuevo cada cuánto quiero que el sistema me esté alertando que aún el cliente no ha cerrado. Listo, entonces, por ejemplo, si yo en este caso le programo 1 hora, entonces a las 7:15 me genera la primera alarma, luego a las 8:15, luego a las 9:15 y la última alarma la generaría a las 10:15. Ya de ahí en adelante, ya el sistema no le vuelve a alertar de que el cliente no ha cerrado porque le dijimos que solamente era hasta las 8:15. ¿Listo? O ya, algo que también se hacen o que se hace con algunos usuarios finales es que el usuario final le dice, no, si yo no cierro durante toda la noche, me esté alertando. Listo, como les decía, ya esto está, la hora de finalización va a depender de lo que se tenga estimado con el cliente o con el usuario final. Para el ejemplo, solamente vamos a ponerle una alerta a las 16.
¿Listo? Lo otro que también programamos es esta parte que dice días, donde se tiene dos opciones, festivos y días ordinarios. Entonces, esto es, por ejemplo, si el cliente los días festivos cierra a esta misma hora, le puedo dejar la opción de festivos habilitados. Pero si el cliente los festivos no abre, entonces como un festivo no voy a supervisar el tarde para cerrar o el cierre, porque va a estar cerrado todo el día, entonces dejo deshabilitada la opción de festivos, ¿listo? Y que solamente aplique para los días ordinarios. Y ya guardamos los cambios, ¿listo? Entonces ahí ya me quedó configurada la supervisión para los días de lunes a viernes. Ahora, para el día sábado, que sería el otro que planteábamos, que era de 9 a 2 de la tarde, entonces tengo que crear un segundo horario eh, que básicamente es la misma programación, lo único que va a cambiar es el tipo de calendario y la fecha, ¿cierto? O la hora de inicio. Entonces, primero seleccionamos el grupo de señal, armado y desarmado de la partición 1, la alarma que se va a generar cuando el cliente no cierre, tarde para cerrar, el estado requerido sería armado y ya en tipo de calendario, entonces ya como solamente va a ser para el día sábado, no puedo utilizar la opción de días no laborales, porque días no laborales aplicaría para sábados y domingos. Entonces ya tendría que utilizar la opción que dice día específico de la semana. Y en día específico de la semana ya indico que la supervisión se va a hacer desde el día sábado hasta ese mismo día, el sábado, ¿listo? Y ya indico por cuánto tiempo voy a configurar la supervisión. Entonces dijimos que a las 2 de la tarde, entonces aquí pondríamos desde las 2, lo mismo, vamos a darle un margen de 15 minutos para que cierre. Y la hora de finalización es por lo mismo, por cuánto tiempo o por cuántas horas más voy a verificar que sí me llegue el cierre del cliente. Entonces, en este caso, solamente voy a configurar para que me genere la primera alerta a las 14:16. Lo mismo, si los sábados el cliente, los sábados que sean festivos, el cliente abre y maneja este mismo horario, dejamos la opción de festivos habilitados. Si los festivos no abre, así sea sábado, entonces dejamos la opción de festivos deshabilitado y guardamos los cambios. Entonces, ahí ya me quedó configurada la supervisión de cierre del cliente, de lunes a viernes y el día sábado. Si el domingo no abre, pues yo no superviso un tarde para cerrar, sino que el domingo lo que supervisaría es que el sistema debe estar armado todo el día y que si me llega una apertura, entonces que me genere una alerta de apertura fuera de horario o apertura en horario no permitido. Pero eso, como les mencionaba ahorita, ya no lo configuro en funciones de estado, sino que lo configuro es en funciones de cambio de estado. ¿Listo? Bueno, en caso tal de que generalmente lo que más se supervisa es como el tarde para cerrar o el no cierre. En el caso tal de que vayan a supervisar las horas de apertura, es básicamente lo mismo. La diferencia es que ya vamos a seleccionar en vez de estado requerido armado, ya sería desarmado. Y la alarma ya no sería tarde para abrir, tarde para cerrar, perdón, sino que sería tarde para abrir o cliente no abierto. Entonces es básicamente lo mismo. El grupo de señal, la alarma de tarde para abrir, el estado requerido, que en este caso sería de desarmado, el tipo de calendario, que por ejemplo para el ejemplo sería días laborales, y ya en tiempo de inicio, entonces a qué horas abre el cliente. Si el cliente, lo mismo, generalmente abre 15 o 10 minutos más temprano, entonces aquí pueden poner desde las 7:50 y ya por cuánto tiempo quieren supervisar la hora de apertura. Si solamente lo vamos a hacer la primera vez, entonces aquí a las 07:51. Y ya aquí lo mismo, si los días festivos no abren a esta hora, sino que simplemente no abre, entonces dejamos deshabilitada la opción de festivos y ya guardamos los cambios. Y ahí ya me quedó configurado la supervisión de la apertura días laborales. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a ver entonces cómo sería la supervisión de apertura fuera de horario. Para esto, como les decía, nos vamos a ir al apartado que se llama funciones de cambio de estado. Entonces aquí en funciones de cambio de estado vamos a dar clic sobre el más del lado derecho para configurar el horario y ya la programación es muy similar. Si ustedes observan, tienen como campos parecidos. Entonces lo primero es seleccionar el grupo de señal, armado y desarmado.
luego la alarma que se me va a generar. Entonces, si yo voy a supervisar que no desarmen el sistema en horario en el cual el panel tiene que estar armado, entonces puedo seleccionar una alarma, generalmente se llama apertura fuera de horario, que está acá. Hay algunos clientes que la tienen como apertura en horario no permitido o apertura en horario no normal. Entonces, dependiendo del nombre que ustedes le tengan, seleccionan la alarma. En el caso de la instancia de nosotros, se llama apertura fuera de horario. ¿Listo? En cambio de estado A es, mi panel tiene que estar en un estado. En este caso, como voy a supervisar que si desarman el panel, entonces el panel tiene que estar en el estado de armado. Y necesito que me alerte si hay un cambio a desarmado. Entonces aquí en cambio de estado A seleccionaría la opción de desarmado. ¿Listo? Porque si cambia a desarmado, que me alerte con la alarma de apertura fuera de horario. ¿Listo? Y ya en tipo de calendario, entonces lo mismo. Dependiendo del horario, selecciono el calendario. Entonces, por ejemplo, de lunes a viernes dijimos que el cliente cerraba desde las 7 de la noche hasta sí, desde las 7 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces, seleccionamos días laborales y en tiempo de inicio sería la hora en el que el cliente cierre. En este caso dijimos que a las 19:15. ¿Listo? Y la hora de apertura, en hora de finalización sería la hora en la que generalmente el cliente abre. Entonces, como les decía, si el cliente abre 15 o 10 minutos antes, entonces aquí pondríamos hasta las 07:50. ¿Listo? Si el cliente los festivos no maneja este horario, entonces deshabilitamos la opción de festivos y guardamos los cambios. ¿Listo? Y ya lo mismo para el día sábado. Entonces, en el día sábado tengo que separar el día sábado en dos horarios. Uno en horas de la madrugada, porque el horario que programé inicialmente solamente supervisa hasta el viernes a las 23:59. Entonces yo tengo que configurar una supervisión para desde las 0 horas del día sábado hasta la hora que abran el sábado y después de que cierren el sábado hasta ya el día lunes. Entonces hay que configurar dos horarios para el sábado. Entonces primero seleccionamos lo mismo, el grupo de señal, la alarma que en este caso sería apertura fuera de horario. El cambio de estado sería a desarmado en tipo de calendario, entonces ya seleccionamos día específico de la semana porque va a ser para el día sábado, ¿cierto? Y vamos a seleccionar que va a ser desde el día sábado hasta ese mismo sábado, pero en horarios de la madrugada, entonces va a ser desde las 0 horas del sábado hasta la hora que abran el sábado, que en este caso dijimos que el sábado abrían a las 9 de la mañana. Digamos que el cliente abre generalmente 10 minutos antes, entonces aquí ponemos hasta las 8:50. ¿Listo? Y si los festivos no aplica el horario, entonces deshabilitamos la opción de festivos. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedó configurada la supervisión para el sábado en la mañana. Ahora tengo que configurar la supervisión para el sábado. Si el domingo no abren, entonces para el domingo y ya con eso terminaría. Entonces lo mismo, vamos a dar clic sobre el más. Seleccionamos el grupo de señal. Si ustedes observan, digamos que cuando se tiene definido el horario, la programación se vuelve pues como repetitiva, porque es básicamente los mismos parámetros del grupo de señal, los mismos parámetros de la alarma, el mismo cambio de estado, lo único que va a cambiar es el tipo de calendario y la fecha. Listo, entonces aquí apertura fuera de horario, el estado requerido sería a desarmado y ya sería nuevamente día específico de la semana, desde el día sábado, ¿cierto? Si el cliente abre el domingo, entonces aquí lo pondríamos hasta el domingo. Si el cliente el domingo no abre, entonces ya aquí lo pondríamos hasta el día lunes. Listo, ya el sábado, entonces dijimos que a las 14:15 hasta el día lunes abrirían a las 8 de la mañana, entonces aquí pondríamos hasta las 7:50. Listo, y guardamos los cambios. Ahí ya tenemos configurado la supervisión para que en horarios de lunes a viernes, el sábado y domingo no desarmen el sistema. ¿Qué nos quedaría faltando? La parte de la supervisión de los días festivos. Por ejemplo, digamos que el cliente de los festivos tampoco abre. Entonces yo para los días festivos del año tengo que programar un horario independiente. Y la programación es básicamente lo mismo, la única diferencia es que le digo al sistema que todos los días que sean marcados en Cronos como festivos,
aplique esa supervisión. Entonces, básicamente es la misma programación, grupo de señal, la alarma sería apertura fuera de horario, el estado requerido sería a desarmado y ya en tipo de calendario selecciono que va a ser todos los días, pero solamente todos los días que estén configurados en Cronos como festivos. Entonces ya yo en vez de dejar habilitada la opción de días ordinarios, solamente dejo habilitada la opción que sea festivos para que todos los festivos del año, las 24 horas, el sistema tenga que estar armado y si cambia a desarmado me genere una alerta. Listo. Y ya guardamos los cambios. Entonces ya con esta configuración tenemos lo que es la parte de la supervisión de horarios, tanto para el tarde para cerrar, un tarde para abrir y aperturas fuera de horario. ¿Listo? Bueno, algo que se me olvidó mencionarles es la parte que es en base a esta parte de horarios, es los días festivos. Los días festivos tienen que ser configurables o tienen que estar configurados en Cronos y se tienen que estar actualizando cada año. Listo. Y los programamos desde la pestaña de definiciones. Entonces aquí en la pestaña de definiciones nos vamos a ir a este icono que se llama festivos y aquí en festivos tenemos la programación de cada uno de los días festivos del año. Si ustedes ya los tienen creados, entonces, por ejemplo, tienen creados todos los festivos del 2024. Ya para el 2025 no los tienen que eliminar, sino que simplemente los modifican presionando doble clic sobre el festivo y ya aquí seleccionan el periodo, seleccionan el año y ya seleccionan la fecha. ¿Listo? Como les decía, es importante que los estén, para la supervisión de los horarios, que los estén supervisando, que los estén modificando cada año. ¿Listo? Bueno, bueno, ya el día de hoy no alcanzamos a ver lo que es la parte de las notificaciones. Para eso y para el otro tema que les mencionaba ahorita, que es la configuración en el plano de la zonificación, podríamos agendar una capacitación en los próximos días. Entonces ya los últimos minutos vamos a dejarlo para resolver algunas dudas que tengan. Listo, primero voy a resolver como las dudas que tenemos aquí en el chat. Una es del señor Luis Roballo, en la consola de monitoreo se miran las cuentas independientes. Bueno, no, cuando tenemos así el ejemplo que planteábamos ahorita de las particiones con diferente abonado, todo llega sobre la misma cuenta, no se visualizan independiente, ¿listo? Sino que, por ejemplo, si el panel tiene 3 particiones, la 1013, 1014 y 1015, todo va a llegar sobre la cuenta oficina de Solutec. ¿Listo? Bueno, otra pregunta, ¿puedo pasar una plantilla genérica para que se levante la zonificación y se puede cargar apenas se dé de alta la cuenta? Sí, también, ustedes pueden tener aquí como lo veíamos en diccionarios, digamos una zonificación genérica. Y ya lo que hacen es que lo importan y lo van modificando. ¿Listo? Bueno, otra de las dudas de el JSON es cuando tengo unos cierre días diferentes, es decir, lunes a jueves un horario y viernes a otro, ¿debo hacerlo unos cierre por cada día? Sí, en este caso, cuando se tiene un horario independiente, por ejemplo, como lo mencionan en el chat, de lunes a jueves un horario y de viernes a lunes otro, hay que hacer una función de estado independiente para cada día, porque no hay una opción que me permita pues como seleccionar solamente de lunes a jueves. Entonces tengo que crear el horario para el lunes, una función de estado para el lunes, otra para el martes y otra para el miércoles, y así sucesivamente. Bueno, otra de las preguntas es, pero si está armado y se demora en abrir, llega la alarma de tarde para abrir, pese a que se configuró con estado requerido desarmado. Sí, o sea, por ejemplo, en la configuración del horario, si yo tengo programado acá el tarde para abrir, que en este caso sería este. Entonces yo le tengo configurado que a las 7:50 ya el panel tiene que estar desarmado. Por ejemplo, entonces si el cliente a las 7:50 aún no ha desarmado, el estado es de cerrado,
el sistema me genera la alarma de tarde para abrir. Pero digamos que el cliente desarmó a las 7:49. Entonces ya como el panel está desarmado, el sistema no genera ninguna alarma. ¿Listo? Bueno. Por aquí también nos pregunta el señor Jorge Roberto. Cuando se marca la opción de cuenta con mantenimiento y se establece el tiempo, ¿es posible crear una regla para enviar correo a la persona encargada del mantenimiento? Bueno, esta pregunta, señor Jorge, se la quedaría debiendo, porque esa parte sí no hemos hecho pruebas con eso. Si quiere, me deja su correo también ahí en el chat y yo al final le compartiría la reunión. Listo. Bueno, por aquí también nos preguntan, quedo atento a la próxima reunión. Listo, para ver lo que nos faltó, les estaríamos informando de cuándo se programaría la próxima reunión y para que estén pues como atentos. No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud. Eh, sí, yo sí tengo otra preguntita ahí rápida. Em, digamos que, bueno, listo, ya nos aclaraste que se puede cargar la zonificación, pero me queda como la inquietud es con, digamos, por ejemplo, un módulo de relevos. Ahí cómo se carga o cómo se ve ese tipo de activaciones. Cuando usted me indica un módulo de relevos que, por ejemplo, se conecta a un relevo desde una salida para hacer armado y desarmado, O por ejemplo, una, no sé, una salida de emergencia, se activó la zona 20 del sí. magnético. Y entonces yo activo una sirena ahí local, solo digamos que en esa puerta. Bueno, no, en este caso solamente se agregaría la información de la zona, que sería la zona 20. La sirena como tal, pues no hay forma de agregarla en la zonificación. Ok. Solamente la información de la zona que se tienen programadas en el panel, pero ya la información pues de las sirenas o de módulos de relevo no es posible agregarlos. Ya lo que ustedes pueden hacer es agregar, pero esto pues no se mostraría o no mostraría como una activación, sino que simplemente sería modo de información. Y es que ustedes Sí, dentro del mismo apartado de dispositivos pueden agregar los equipos que están instalados en donde ese cliente, ya sea la referencia del panel de alarma, las sirenas que están instaladas, ¿ciertos? Todo lo van a poder agregar desde acá. Simplemente dentro de la opción de equipos, dan clic sobre el más y ya ponen el nombre de los equipos. Entonces se asignan, por ejemplo, si él tiene un panel de DSC 1832, ponemos DSC 1832 y agregamos el dispositivo. Si tenemos una sirena, entonces lo mismo, ponemos la sirena y algo que pueden hacer es que pueden agregar la descripción. Y dentro de esa descripción pueden agregar la información de dónde está instalada, por ejemplo, en sitios que son muy grandes, que el panel queda, no sé, en una ubicación, el teclado queda en otra, la sirena está en otra ubicación, entonces dentro de la descripción pueden agregar como la descripción de la información de esa sirena, o en caso de lo que usted mencionaba, que esa sirena solamente se activa cuando se genera la activación de la zona 20 de la puerta de emergencia. Entonces aquí en descripción pueden agregar como esa descripción. Listo. Pero ya sería como equipos. sí, sería como más informativo. Pero sí, sí, la Exactamente. verdad sí nos sirve. Vale, Mateo, gracias. Listo, con gusto.